Argumentos en favor de la admisibilidad del testamento per relatione. Hola, mi nombre es Shirley y el día de hoy voy a hablarles sobre los argumentos en favor de la admisibilidad del testamento per relatione. Pero antes de empezar con este punto, es necesario saber el significado de relatio para poder explicar la posibilidad de su aplicación al negocio jurídico del testamento. En sentido etimológico, relatio quiere decir una referencia conceptual a algún elemento extrínseco. Teniendo en cuenta esta definición, surgen las primeras objeciones a la admisibilidad de este mecanismo, ya que algunos autores han denunciado que por esta vía se permitiría afectar el requisito de la formalidad o en todo caso se estaría afectando el carácter personal de la declaración testamentaria. La adopción de la relatio implica un proceso que tiene por objeto dar vida o integrar la voluntad del testador reenviado. De esto podemos colegir que el empleo de la relatio no afecta en absoluto el carácter de la personalidad o unipersonalidad de la declaración de última voluntad, ya que es precisamente el testador quien dispone que su propia voluntad se vea especificada, ya que ha sido dirigida y encaminada a un determinado sentido. Sobre el temor que existe de afectar el carácter formal de la declaración testamentaria. Es sencillo poder disipar este temor, ya que es el mismo documento el que nos remite a otro para el establecimiento de cierto elemento, pero debemos tener en cuenta que la voluntad de instituir o reconocer, según sea el caso, se encuentra reconocida en el propio testamento. Llama la atención la posición de algunos autores que, si bien es cierto, aceptan la utilización de este mecanismo jurídico, le imponen una única condición, que el documento al cual se hace referencia en el negocio jurídico testamentario debe cumplir con las mismas formalidades exigidas para un negocio de última voluntad. Sin embargo, para Renzo Saavedra, esa posición no es compartida, básicamente porque existen dos errores de base. El primero considera que el texto o documento testamentario solo es aquel en el cual se reúne la totalidad de disposiciones. Y el segundo, que si se exigiese al testador que cumpla con todos los requerimientos exigidos para un testamento, no habría razón para que el testador se remita a un documento externo. Sobre el primer error, considera que el texto o documento testamentario solo es aquel en el cual se reúne la totalidad de disposiciones. Se olvida que bajo el principio de la unidad conceptual del testamento, todos los documentos en los cuales el testador haya expresado su voluntad conforman un todo indisoluble, si es que todos ellos cumplen con las formalidades exigidas por ley. Respecto al segundo error, si se exigiese al testador que cumpla con todos los requerimientos exigidos por un testamento, no habría razón para que el testador se remita a un documento externo. En tal caso, resultaría mejor que el causante de la herencia integrara la declaración de voluntad al propio texto del testamento para asegurar y facilitar la interpretación de su voluntad. Con esto, Renzo Saavedra no quiere dar a entender que la posibilidad de hacer referencia a datos extrínsecos pueda ser hecha de la manera más libre, sino que debería bastar con que el documento brinde las certezas suficientes sobre su autenticidad y una relativa seguridad sobre la imposibilidad de su adulteración por una voluntad externa a la del causante de la herencia. Ahora, centrándonos en el tema, nos encontramos frente a una disposición o negocio per relatione cuando el contenido de la voluntad no se encuentra completamente individualizada, requiriéndose para su total determinación el reenvío a una fuente externa o bien a elementos extraños o extrínsecos. En otras ocasiones, la relatio no actúa como un mecanismo de individualización de la voluntad expresada, sino como un instrumento por el que se indica una declaración de voluntad ya perfectamente determinada. Existen dos tipos de relatio, la relatio sustancial y la relatio puramente formal. La relatio sustancial se presenta cuando la determinación se encuentra supeditada a un fenómeno externo. Para explicar mejor este tipo de relatio, vamos a poner un ejemplo.
Estaríamos frente a un caso de este tipo cuando el testador declara que instituirá como heredero a aquel de sus parientes que sea el primero en llegar a su funeral. En el caso de la relatio puramente formal, se presenta cuando la voluntad ya se encuentra determinada y resulta cognoscible desde el momento de su emisión. Un ejemplo de este tipo se dará cuando el testador dispone en su testamento que dejará el cuadro que se encuentra en su despacho a su único sobrino. Entonces, en la relatio puramente formal se encuentra enunciado un mecanismo mediante el cual la voluntad del testador se perfeccionará en base a elementos extraños a ella. Y respecto a la relatio sustancial, lo que se habrá de determinar no resulta un aspecto del contenido de la declaración, sino la dirección que la misma habrá de tomar. Con esto no se quiere dar a entender que la relatio sustancial atiende solo al sujeto de la relación. Si bien existe una voluntad exteriorizada y se ha esclarecido la finalidad que ella debe cumplir, no sucede lo mismo con el impulso, que se requiere para encaminarla a producir el citado efecto sucesorio. Para explicar un poco más la relatio sustancial, vamos a dar un ejemplo. Una persona desea dejar a su único familiar un determinado bien valioso. Sin embargo, ella no sabe con exactitud cuál bien debería de otorgarle. En vista de esta situación, el testador puede decidir que se le entregue su pertenencia de mayor valor monetario o aquel objeto que el sucesor elija. En ambas hipótesis, el contenido se encuentra establecido, la entrega de un bien a título de legado. Lo único que falta es que esa voluntad pueda dirigirse en determinado sentido, lo cual se podrá realizar mediante dos maneras. La primera, a través de una evaluación de los bienes para conocer cuál de ellos resulta el más valioso en términos monetarios, o cuando el sucesor elija entre los bienes que pertenecían al testador. Ahora bien, en materia testamentaria, solo puede operar la denominada relatio perfecta, la cual acaece cuando la totalidad de los individuos que dieron vida al negocio jurídico se ponen de acuerdo en el reenvío. Algunos consideran que en los casos de relatio perfecta se puede excluir la necesidad de cumplir las formalidades impuestas, ya que existe cooperación y un acuerdo entre los sujetos que forman parte del negocio testamentario. El único límite que se debe reconocer a este mecanismo particular es el de mantener aquellas exigencias estructurales que conciernen a la presencia del elemento volitivo, al momento en el cual se conforma el negocio. De no ser así, se permitiría que un determinado negocio carezca de voluntad, dado que ésta podría ser determinada de manera íntegra por otro mecanismo. Una duda que puede surgir es si en nuestro Código Civil se recogen algunos supuestos de relatio, y la respuesta es sí. A lo largo de nuestro Código Civil se reconocen diversos supuestos de disposiciones per relationem y hacen referencia a los sujetos que conforman una determinada relación jurídica. Por ejemplo, tenemos los artículos que hacen referencia a las disposiciones per relationem referidas al objeto de la disposición, como es el artículo 1143, el artículo 1144, 1162, 1407, 758 y 766. Y en los casos de disposiciones per relationem referidas al sujeto de la relación, tenemos el artículo 1473, donde el sujeto de la relación jurídica se determinará solamente en un momento posterior y mediante elementos ajenos a los que se encuentren contenidos en la declaración contractual que da nacimiento al contrato. Y finalmente, en materia sucesoria, parecería que la posibilidad de aplicar ese mecanismo no existe, ya que en el artículo 734 señala que la institución de los sucesores debe ser contenida en el testamento. Se cree que ello no debe ser comprendido de modo excesivamente literal, por los perjuicios que podría acarrear, ya que, como se ha recalcado a lo largo del video, la voluntad en los supuestos de disposición per relationem ya se encuentra contenida en el testamento, por lo que se cumpliría con esa exigencia. Eso sería todo, muchas gracias.